el anterior jueves ya tuvieron una clase de la parte 1, ¿no ve? De semiología renal. ¿Sí? ¿Lo ve? Ok. Esta es la segunda parte, ¿ya? Donde vamos a ver, ¿ya? Lo que es la semiología, pero de las enfermedades renales, ¿no? El anterior habló del examen físico, todo aquello, pero esta vez vamos a tocar la parte semiológica de las principales enfermedades renales. No vamos a hacer mucho énfasis en diagnóstico, tratamiento, porque todavía no están en ese nivel, ¿ya? Lo que tenemos que ver en esta parte, ¿ya? Es que ustedes puedan reconocer semiológicamente, ¿no? A un paciente con una patología renal, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo veo este tacho azul, ¿no ve? Lo miro y lo reconozco, digo que es un basurero, ¿no ve? No voy a decir que es un bañador para lavar ropa, ¿no ve? Eso es la semiología. Es viendo ciertas características, ¿ya? Que nos van a ayudar a ver en qué o ante qué cuadro posiblemente nos encontramos. Y vamos a ver lo primero, lo que son las famosas glomerulonefritis. Recordemos que todo término que lleve itis nos hace significado de ¿qué? Inflamación. Inflamación. Entonces, si hablamos de glomerulonefritis, vamos a hablar de la inflamación del glomérulo. ¿Ven? Entonces, el glomérulo se ha inflamado. Pero dentro de la glomerulonefritis, tenemos dos variedades: la glomerulonefritis aguda y la glomerulonefritis crónica. Entonces tenemos que saberlas diferenciar y dividir, ¿ya? Entonces la glomerulonefritis aguda, ya nos dice que es la inflamación aguda, rápida. Aguda es algo rápido, ¿ya? De los glomérulos, a menudo o característicamente secundario a un proceso infeccioso, ¿ya? Muchas veces pensamos que ha sido una infección en el glomérulo o en el riñón. No, no es así, ¿ya? Se debe a un proceso infeccioso generalmente por un estreptococo, ¿ya? Como por ejemplo, ustedes han llevado microbiología, ¿no? El año pasado. Entonces sabemos que el estreptococo puede causarte patologías, ¿como cuáles? Faringoamigdalitis, una infección de la garganta, ¿no ven? Una infección en la piel, es decir, cualquier proceso infeccioso secundario al estreptococo, por ejemplo, puede desarrollar, puede desencadenar una glomerulonefritis. ¿Ok? ¿Y cuál es el síndrome clínico de esta patología? Tenemos que saber que es un síndrome nefrítico agudo, generalmente se caracteriza así, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas cardinales? Hematuria. ¿Qué es hematuria? La presencia de no sangre, no. Hematuria, chicos, es la presencia de glóbulos rojos en la orina, no sangre, ¿ya? Sangre es algo muy grande. La sangre tiene dos componentes, ¿no ve? Tiene el plasma y tiene los elementos formes. Los elementos formes son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿No? Y el plasma tiene agua, proteínas, electrolitos. Si yo digo, por ejemplo, como hace rato han dicho ustedes, ¿no? Hematuria, sangre en la orina, ¿no? Tendría que encontrar plaquetas, tendría que encontrar glóbulos blancos, tendría que encontrar electrolitos, ¿no? O sea, no es eso, ¿ya? Entonces, hematuria es la presencia de glóbulos rojos en la orina, ¿ya? Que generalmente una glomerulonefritis tiene que ser macroscópica. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente, el mismo médico va a poder ver la orina de color rojo, ¿no? Como si fuera el agua del lavado de carne, ¿ya? Pero también puede ser microscópica, obviamente, cuando lo vamos a ver a través del microscopio. Vamos a ver hematuria. Segundo a eso, vamos a tener un paciente que presenta
edemas, ¿no? Pero son edemas de origen brusco, rápido, ¿ya? Es decir, el paciente ha tenido una infección, ¿no? En la garganta, por ejemplo, ¿no? Faringoamigdalitis, ¿ya? Posteriormente a eso, a la semana más o menos, ha empezado a orinar con sangre, con rojo, y está viendo que se le están hinchando los pies, ¿no? Entonces ya tenemos los datos que nos pueden estar haciendo referencia que el paciente está cursando una glomerulonefritis, en este caso, aguda, ¿ya? Otro de los datos también que vamos a tener va a ser la presencia de una hipertensión arterial. De nuevo, es nuevito, no tenía el paciente hipertensión y se le ha subido la presión. Esto justamente, ¿por qué? Por una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que a nivel del glomérulo se encuentra, ¿qué cosa? El aparato yuxtaglomerular, ¿no? Es que controla la presión arterial. Pues cuando hay una liberación del sistema renina-angiotensina, el aparato yuxtaglomerular se activa, ¿no? Y provoca una hipertensión arterial, obviamente, ¿no? Porque se inflama el glomérulo, se activa el aparato yuxtaglomerular y el paciente tiene hipertensión arterial, ¿no? Y obviamente, como el riñoncito está empezando a fallar, se ha inflamado el glomérulo, el paciente va a presentar oliguria. ¿Qué es la oliguria? Una disminución del volumen urinario por debajo de 500 ml. Entonces, tú tienes un paciente que tenga estos datos cardinales, ¿no? Y como antecedente un proceso infeccioso, ya sea de la piel, de la garganta, ¿no? Puedes diagnosticar una ¿qué? Una glomerulonefritis aguda. ¿Qué facilita? ¿Ya? Y para recapitular ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos la infección, la faringoamigdalitis, o puede haber un ingreso cutáneo de la bacteria, es decir, una infección en la piel, una erisipela, un granito que lo reventaste mal y se te infecta. Esto va a llevar a que la infección ingrese ¿hacia dónde? Hacia el torrente sanguíneo. Recordemos que toda la sangre llega al glomérulo, ¿no ve? En el glomérulo suceden activaciones de lo que son los factores de complemento, que lo van a ver mucho más adelante. Esto va a provocar la inflamación justamente del glomérulo y obviamente todas las fallas que habíamos indicado, ¿no? Se inflama el glomérulo, va a presentar proteinuria, va a presentar edemas, va a presentar la hematuria macroscópica, la hipertensión arterial en tu paciente y la presencia de oliguria, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un paciente que tiene estas características semiológicas, ¿no ve? Porque han visto, no necesitamos hacer una resonancia, hacer una tomografía, simplemente preguntar y ver el estado de nuestro paciente nos va a llevar al diagnóstico de una glomerulonefritis aguda. Pero también tenemos que ver la glomerulonefritis crónica. ¿Y qué es la glomerulonefritis crónica, jóvenes? No es nada más que la evolución de la glomerulonefritis aguda. Es decir, puede ser que el paciente no vaya al médico o el médico no haga un buen diagnóstico, no descubra esa patología y se empieza a desarrollar la glomerulonefritis crónica. Como bien lo dice ahí, es la consecuencia de la evolución de la glomerulonefritis aguda no resuelta o de enfermedades progresivas. El síndrome clínico, a diferencia del agudo, obviamente va a ser lento, ¿ya? Tiene que pasar aproximadamente 90 días o 3 meses del proceso de evolución. Es lento, por eso a veces los pacientes no se dan cuenta y peor aún el médico, ¿no? Y si uno no lo detecta a tiempo, esta glomerulonefritis crónica va a evolucionar ¿a qué? A una enfermedad o a una injuria renal o una insuficiencia renal crónica, ¿ya? ¿Y qué hallazgos semiológicos vamos a encontrar en lo que es la glomerulonefritis crónica? Igualito, todos signos y síntomas, toda la parte clínica nos sirve para diagnosticar o determinar.
y nos dice que va a haber un paciente que va a presentar astenia. ¿Qué es astenia? Falta de actividad muscular. Cansancio, ¿no ve? Está asténico, ¿no ve? Así como ustedes dentro de una media horita, bueno, cansados de escuchar, con algo, así como la compañía que se ha dormido, ¿no? El paciente va a estar con astenia, es una astenia crónica, ¿no? Doctor, mi familiar hace 3 semanas está así, no quiere hacer nada, está sin ganas, ¿no ve? Adinamia, igual no tiene fuerza, está todo debilitado, ¿no ve? Palidez cutánea, cuando el paciente empieza a tener una palidez cutánea mucosa que nos hace el diagnóstico clínico de una anemia, ¿no ve? El paciente va a presentar prurito, empieza a escocerle la piel, una alergia, o no tengo alergia, ¿no? Y muchas veces vienen por eso, porque empieza a escocer, y el paciente y los médicos lastimosamente piensan que es una simple alergia. A veces nos olvidamos de revisar o buscar algunas cositas más. Obviamente vamos a tener una hipertensión arterial, ¿no? Porque ya hemos visto, porque se va a activar qué cosa, el sistema renina-angiotensina por activación del aparato yuxtaglomérulo. ¿Lo ven? Entonces vamos a empezar a tener estos signos. Va a empezar a ver lo que es la presencia de proteinuria. El riñoncito ya no puede filtrar, ya no puede agarrar porque está dañado y el paciente empieza a orinar como espuma. Dato de una proteinuria. Está animado en un laboratorio, ¿lo ven? Entonces vamos a eliminar esa proteína. Obviamente no deberíamos tener proteinuria, para eso es del riñón. Si tú tienes la presencia de proteinuria en un examen general de orina o que el paciente te refiere que orina como si fuera cerveza, ya tú haces el hincapié de que este paciente tiene proteinuria y la proteinuria te hace relación a qué? A que hay un daño del glomérulo. ¿Ya? Y obviamente va a haber la presencia de hematuria, ¿no? Obviamente, como en el síndrome, como en el anterior, como en la clonitis aguda, esa es la crónica, esa es la evolución. Es decir, se empiezan a presentar muchas más cosas y mucho más preocupantes, ¿no? Y por último va a haber ¿qué cosa? La pérdida de la función renal, ¿no? Es decir, como les decía, una glomerulonefritis crónica va a evolucionar a la insuficiencia renal crónica. Y esto lo vamos a ver laboratorialmente con la elevación progresiva de 2 elementos especialmente, de la creatinina y de la urea, ¿no? La creatinina y la urea son sustancias de desecho que todos los días nosotros producimos, ¿ya? Y su eliminación es exclusivamente por vía renal. Entonces, si tú tienes a un paciente que se le está elevando la creatinina, se le está elevando la urea, tú ya dices que hay un daño a nivel del glomérulo. Un paciente con una insuficiencia renal crónica. ¿Ya has hecho un diagnóstico de especialista? ¿No? En serio, yo soy nefrólogo y yo hago esto. Esto. Pero si se han dado cuenta, médico general, que van a ser ustedes desde unos 2 añitos más, pueden hacer este diagnóstico. Mucha ciencia no es. Yo siempre no me canso de decir, ¿no? La medicina es fácil. Díganme que no. Es fácil. Le pides a un paciente sangre, mides creatinina y urea, la creatinina está elevada, la urea está elevada. Diagnóstico. Insuficiencia renal. ¿Dónde está la dificultad, mis queridos jóvenes? ¿Ok? Y obviamente también vamos a pedirle una ecografía renal, vamos a averiguar los estudios de imágenes, ¿ya? Un riñón contraído. ¿Qué significa? Los riñones se van a volver chiquititos, ¿ya? Es decir, se empieza a perder también la masa renal, justamente por el proceso inflamatorio crónico, ¿no? Esta justamente vamos a tener alteraciones a nivel del glomérulo, los glomérulos se empiezan a inflamar, se empiezan a hinchar, y esto obviamente disminuye las luces
del glomérulo, por eso es que ya ese glomérulo ya no filtra, ya no elimina, empezamos a presentar hematuria mucho más, vamos a presentar la proteinuria, ¿no? El paciente va a estar con fatiga, alteraciones en la orina, la proteinuria, puede haber dolor de cabeza, cefalea, puede haber los edemas, la picazón, ese prurito que les decía, que el prurito, ese escozor, esa picazón se da por qué razón? Por el aumento de la urea, ¿ya? Un paciente que tenga alteraciones de la función renal, donde se eleva la urea, el cuerpo trata de eliminar. Nuestro cuerpo trata de eliminar todo lo que nos causa daño. Y una de las vías de eliminación de la urea, que no es completamente, lo hace a través de la piel, a través del sudor. ¿Ya? Entonces, por eso es que el paciente empieza a tener picazón, todo el cuerpo después. ¿Eso es por qué? Porque hay una elevación de la urea. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver justamente estos signos y obviamente vamos a tener ¿qué cosa? La creatinina alta, igual que la urea. ¿Ya? Síndrome. Continuando con las patologías renales, en la sección número 2, de acuerdo a nuestro manual, vamos a tener dos síndromes, el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Tenemos que volver a recordar qué es un síndrome. Un conjunto de Síntomas característicos característicos. No son característicos. ¿Ya? Por ejemplo, antes de empezar, ¿qué es eso? Le damos referencia. Si yo te hablo de un síndrome diarreico, ¿ya? ¿No? Es un paciente que está presentando deposiciones líquidas, deshidratado, ¿a ver? Entonces le pongo síndrome diarreico. Pero yo no sé si esta diarrea es bacteriana, parasitaria, viral o por exceso de comida. Entonces, ¿a ver? O sea, tiene los mismos signos y síntomas, pero no es propia de una enfermedad. ¿Ya? Puede deberse, el síndrome diarreico puede deberse a varias causas. ¿Lo ven? Lo mismo sucede acá. ¿Ya? El síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico pueden deberse a varias causas, pero tienen en conjunto signos y síntomas similares. ¿Ya? No nos olvidamos siempre ese concepto. Es como decirles, ¿qué es disnea? Sensación. No es la falta, ¿no ves? Antes decíamos la falta de aire, ¿ves? Pero hemos dicho que no, es la sensación. ¿Ok? Entonces, síndrome nefrítico. ¿Ya? Es la manifestación de ¿qué? De la glomerulonefritis aguda. Es decir, la glomerulonefritis aguda va a provocar o va a desencadenar un síndrome nefrítico. ¿Ya? En la cual vamos a tener una tríada clásica. Vamos a tener hematuria. ¿Qué hemos dicho que es hematuria? Presencia de glóbulos Glóbulos rojos. Que puede ser macroscópica o microscópicos. o microscópica. Vamos a tener la presencia de ¿qué? De edemas, ¿no? Aumento de volumen por extensión de líquido en tercer espacio. Y vamos a tener ¿qué cosa? La presencia de la hipertensión arterial. Es decir, es un paciente que no era hipertenso, pero debido a la glomerulonefritis aguda que ya hemos visto, va a desarrollar la hipertensión arterial. ¿Y cómo es su fisiopatología? Bien facilito. Lo que va a haber primeramente es una disminución, obviamente, del filtrado glomerular por el daño, ¿no? Va a haber una inflamación a nivel del glomérulo, que les mostraba en el dibujo, lo que va a alterar ¿qué cosa? La permeabilidad. Recordemos que el glomérulo tiene una barrera de filtración. ¿Se acuerdan, no? De histología, o no se acuerdan. ¿Ven? El endotelio fenestrado. ¿Ven?
la lámina rara interna, la lámina densa, la lámina rara externa y por último los pedicelos del podocito. ¿Se acuerdan? ¿No ven? Entonces, a razón de esta inflamación que está sufriendo el glómerulo, que está sufriendo el riñoncito, se altera la permeabilidad, ¿no? O sea, permite que pasen cosas. Obviamente esto va a permitir ¿qué cosa? El paso de hematías o de glóbulos rojos. Por eso es que el paciente va a presentar hematuria. Los glóbulos rojos no deberían pasar la barrera de filtración. Son estructuras únicas demasiado grandes. Pero si pasa, si tú ves en la orina glóbulos rojos, ya te hace una relación de que ese glomérulo está dañado, que hay una inflamación del glomérulo. Asimismo, vamos a tener la presencia de, ¿qué hemos dicho? De una proteinuria. Pero, ¿cuál es la característica de esta proteinuria? Que esta proteinuria va a ser menor a 3.5 gramos en una orina de 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que durante todo un día que el paciente orina, va a perder menos de 3.5 gramos de proteínas por la orina. Harto, ¿verdad? Por eso es que el paciente posteriormente tiene también sus edemas, ¿no? Y obviamente en el examen de orina, aparte de ver la proteinuria, vamos a ver en el estudio microscópico la presencia de cilindros hemáticos. ¿Ya? ¿Y de dónde vienen estos cilindros hemáticos? ¿Se han explicado en el laboratorio? ¿Sí o no? ¿No? Ok. Los cilindros hemáticos, ¿ya? Son un referente, un dato patognomónico de daño del glomérulo, del sistema tubular especialmente. Ahorita les explico. ¿Sí? No. ¿Ya? Ok. Estos cilindros hemáticos, ¿ya? Representan el paso de un glóbulo rojo a través del sistema tubular. ¿Ya? ¿Han jugado ustedes alguna vez con plastilina? Todos, ¿no? Play Doh nunca, ¿no? Con plastilina en colegio nunca han jugado. ¿No es chiquita? ¿Lo ven? Ok. Dense cuenta que el glóbulo rojo es como la plastilina, que se puede moldear, ¿no ven? El glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces tienes al glóbulo rojo que ha atravesado la barrera de filtración. Se ha metido por el endotelio, atravesó la lámina rara, ya valió un pepino el podocito y se ha entrado al sistema tubular. ¿Ven? El sistema tubular es un tubo, ¿ven? Y si yo agarro la plastilina y lo meto por un tubo, ¿qué forma va a salir? Un cilindro. Entonces, ¿qué es un cilindro hemático? Es el paso del glóbulo rojo, atravesó la barrera de filtración glomerular y se ha metido al túbulo. Túbulo proximal, base de Henle, ¿no? Túbulo contorneado, y el paciente hace pipí y bota un cilindro hemático. ¿Vale? Entonces, este es un dato patognomónico clave para hablar de una hematuria, ¿no? Que nos hace referencia a una glomerulonefritis y nos puede estar mostrando un síndrome nefrítico. Qué bonito, ¿no? ¿No? Y lo que habíamos dicho, el ejemplo prototipo, lo que más presenta justamente es la glomerulonefritis aguda post-estreptocosis. ¿Ya? Es decir, por un proceso infeccioso a cualquier nivel, nos va a desarrollar, nos va a desencadenar la glomerulonefritis aguda, y eso nos va a llevar a un síndrome nefrítico. ¿No? Ahí está el pequeño esquema, que vamos a ver justamente, ¿no? Los niveles de la presión arterial elevado, hay pérdida de proteínas a través de la orinita, hay los edemas, el proceso inflamatorio a nivel del glomérulo y su tríada: hipertensión arterial, edema y hematuria. La proteinuria en un síndrome nefrítico, ¿de cuánto tiene que ser? Menor a 3.5 gramos. Acuérdense de eso, ¿ya?
Y el edema en el síndrome nefrítico se da generalmente en pies o zonas de declive. ¿Ya? ¿Por qué les hago hincapié en este punto? Porque vamos a irnos a ver a su primo hermano, ¿ya? El síndrome nefrótico, ¿ya? El síndrome nefrótico no es una enfermedad, es un conjunto de signos y síntomas, un signo, ¿verdad? Y como en el síndrome nefrítico tenía una triada, ¿no ve? El síndrome nefrótico tiene una pentada. 5 cosas vamos a encontrar y tenemos que buscar. Lo primero, una proteinuria. Pero ¿cuál es la diferencia con la proteinuria del síndrome nefrítico? Era menor. Que la proteinuria es masiva, que es mayor a 3.5 gramos. Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Ya más, es masiva. En el síndrome nefrítico es menor a 3.5. ¿Ya? Vamos a tener hipoalbuminemia. ¿Qué es la hipoalbuminemia? Disminución de los valores de albúmina en sangre. ¿Por qué tendríamos que tener hipoalbuminemia? ¿Por qué? ¿Por qué hipoalbuminemia? Por la proteinuria. Porque estamos perdiendo proteínas por la orina. Y por ende nuestros niveles de proteína en sangre van a disminuir. ¿Ya? Y obviamente esta disminución de las proteínas en sangre, especialmente de la albúmina, va a provocar una disminución de la presión oncótica, lo cual te va a llevar ¿a qué? A un edema generalizado, que incluso nos va a llevar a una anasarca. Puede haber derrame pleural o derrame pericárdico también, o la presencia de ascitis, ¿no? A diferencia del síndrome nefrítico, que eran edemas en el punto de declive, en el piecito nomás. O sea, los edemas en un síndrome nefrítico son leves, pero en el síndrome nefrótico son más agresivos. Se llama un edema generalizado. ¿Que se debe a qué? A la hipoalbuminemia, la hipoproteinemia. ¿Y eso se debe a qué? A la pérdida de proteínas. ¿Qué facilito? Es en la fisiopatología. ¿Por qué sucede la cosa? Y el médico tiene que ser así. Tenemos que ver por qué suceden las cosas. ¿Ya? La corta cosa que sucede en un síndrome nefrótico es la presencia de hiperlipidemia o hipercolesterolemia, es decir, aumento de los valores de colesterol y de triglicéridos, especialmente lo que es el LDL. ¿Qué es el LDL? El colesterol malo, ¿no? Chico malo, ¿no? Entonces, hay un aumento. Pero ¿por qué hiperlipidemia? ¿Por qué hipercolesterolemia? ¿Por qué? ¿Ideas? Esto se debe justamente al proceso de la hipoalbuminemia. Nuestro cuerpo requiere los niveles de proteínas, de albúmina, ¿ya? Pero como no hay, lo estamos perdiendo, el hígado empieza a producir ¿qué cosa? Lipoproteínas. Y las lipoproteínas, su base elemental son los triglicéridos, son el LDL, por eso es que hay un aumento de colesterol y de triglicéridos. El paciente no comía grasa, nada, pero empieza a tener un aumento de su colesterol y de sus triglicéridos, ¿no? Ya saben el por qué, ¿no? Y obviamente vamos a tener ¿qué cosa? Lipiduria, ¿no? El cuerpo de la sangre se empieza a llenar de grasa, de colesterol, de triglicéridos, y esta grasa igualito llega a ¿dónde? Al glomérulo. Bueno, como el glomérulo está dañado, ¿qué pasa? La grasita también sale por la orina. Y en el examen general de orina vamos a encontrar lipiduria, vamos a encontrar ¿qué cosa? Cilindros grasos. ¿Ya vamos a ver dónde vienen los cilindros?
¿no? De paso los túbulos, ¿no? Y vamos a tener un cilindro graso. ¿Qué tal? Y con esos 5 puntos, ¿no?, que encontremos en el paciente, vamos a llegar a ¿qué diagnóstico? Síndrome nefrótico. Felicidades, doctores. Y obviamente la fisiopatología se da ¿por qué? Por una alteración de la barrera de filtración glomerular, ¿no?, que se vuelve muy permeable, se hace daño, deja entrar todo, especialmente la pérdida de proteínas y albúmina. Y obviamente, si uno conoce el síndrome nefrítico, la tríada en un paciente con síndrome nefrítico, la pentada, también puedes manejar el tratamiento, ¿no? ¿Cómo? Obviamente este paciente hay que internarlo, hay que hospitalizarlo, ¿no ven? Entonces, si yo tengo un paciente que está con colesterol elevado, con triglicéridos elevados, ¿qué tratamiento le voy a indicar? Farmacología ya llevó, ¿ven? Sí. ¿Conocen las estatinas? A ver, las estatinas nos ayudan a bajar el colesterol y triglicéridos. Atorvastatina. ¿Vale? Atorvastatina de 10 miligramos a las 6 de la tarde, porque las estatinas no se dan con las comidas, no se dan en la mañana, se dan a partir de las 6 de la tarde, en horario nocturno. ¿Ya? Tratamiento, ya está. Tiene edemas, ¿qué le voy a dar? Diurético. ¿El más usado? Furosemida. Está con hipoalbuminemia, su albúmina está baja, ¿qué voy a hacer? Le voy a administrar albúmina. O le voy a decir que coma huevito. El huevo tiene alta albúmina. La proteinuria, ¿cómo la voy a manejar? Si yo me centro en esta parte, que dice hay una alteración de la barrera de filtrado glomerular que permite que salgan las proteínas, pues mi tratamiento tiene que basarse en ¿qué? En establecer o mejorar ¿qué cosa? La barrera de filtrado glomerular. Generalmente la barrera se nos daña porque hay un aumento de la presión dentro del glomérulo. ¿Bueno? Entonces, si hay un aumento de la presión, como hemos visto en el síndrome nefrítico, ¿qué tengo que darle? Un antihipertensivo. Ejemplo, un ARA2, ¿como cuál? Losartán. Y han hecho tratamiento de un síndrome nefrótico. ¿Qué facilita la medicina? Sencillísimo. No se la creen, ¿no? Yo digo, y para eso he estudiado 5 años. Porque he hecho medicina interna y nefrología, pues. ¿No? Y ahí vemos justamente un esquema, un gráfico, donde vamos a ver justamente, ¿no?, los datos, ¿no? Síndrome nefrótico, la proteinuria, que es pérdida de proteínas en la orina, la hipoalbuminemia, la pérdida de proteínas en la sangre por la proteinuria misma, la hipercolesterolemia o trigliceridemia, como hemos hablado anteriormente, el edema generado por la retención de líquidos, la lipiduria o gotitas de grasa en la orina, ¿no? Y justamente es todo lo que vamos a ver en un pequeño esquema para que ustedes lo vuelvan a repasar, ¿no? Porque se los voy a pasar siempre al grupo para que los repasen. Obviamente, siempre les he dicho, las diapositivas nos sirven para guiarnos, pero tenemos que leer el libro. Qué feo que es leer. Pero tenemos que hacerlo, chicos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ah, está fácil. Estamos terminando. La sección 3 nos dice infecciones y obstrucciones. Y dentro de las infecciones, ya, el dato más patognomónico, tenemos a las famosas pielonefritis, en este caso, pielonefritis aguda. ¿Ya? Como ya hemos dicho, toda itis nos hace referencia a ¿qué? A inflamación. Si uno habla de pielonefritis,
¿Dónde estará la inflamación? ¿Dónde? ¿Eh? No. Si es en la vejiga, es cistitis, pielonefritis. ¿Dónde estará la inflamación? Vean pues. ¿Dónde? En la pelvis. ¿En qué pelvis? ¿Aquí? No, aquí no. Es en la pelvis renal. ¿Se acuerdan, no? De anatomía. ¿No es? El menucito y por ahí sale el uréter, ¿no es? Esa es la pelvis renal. Entonces, en este caso, como estamos sospechando de un proceso, generalmente los procesos inflamatorios a nivel renal se dan por procesos infecciosos, decimos que es una infección bacteriana aguda y rápida de la pelvis y del parénquima renal. Es decir, la infección está en el mismo riñón. ¿Ya? Por eso se vuelve una patología renal, una patología nefrológica, porque está atacándome directamente a lo que es el cuerpo o parénquima renal. Dentro de los síntomas que vamos a identificar, síntomas y signos de esta patología, vamos a tener, ¿qué cosa? Una fiebre alta. Es un paciente que está con una temperatura de 39, 38, 9, 39,5. Está alta la temperatura y el paciente presenta escalofríos. ¿Ya? No es como en una cistitis donde la fiebre no es muy alta, pero sí en una pielonefritis el proceso infeccioso se vuelve mucho más severo, mucho más fuerte, ¿no? Hay una fiebre alta con escalofríos, hay un dolor unilateral, porque generalmente puede ser un solo rinoncito, puede ser de los dos, generalmente es unilateral, ¿no? Y vamos a tener dolor a la puñopercusión, ¿ya? ¿Dónde vamos a hacer la puñopercusión? ¿En qué zona? ¿Dónde? ¿En qué área es? ¿En qué zona? Costo vertebral. En el ángulo costo vertebral, ¡pim! Le van a dar el golpe. Se han llamado semiología renal también, ¿lo ven? La práctica, no están haciendo prácticas. Me voy a quedar con el doctor. Sus alumnos dicen, chicos, no están haciendo prácticas. Entonces tenemos que ir a buscar la puñopercusión, ¿no? Y el paciente va a recibir dolor. Entonces vamos a tener la puñopercusión a nivel del ángulo costo vertebral. ¿Por qué volvemos ahí? Porque ahí es donde vamos a encontrar la ubicación topográfica del riñón. Por eso es que cuando la abuelita de Superman viene y me dice que me duele aquí, doctor, me duele mis riñones, aquí se agarra, ¿no ve? ¿Ahí está el riñón? No, no es el riñón. ¿Qué es esto? Músculo. Pues generalmente es un dolor muscular. Pero si tú le golpeas el ángulo costo vertebral, el paciente salta de dolor, estás ahí sí ante un proceso inflamatorio o infeccioso de la pelvis renal. ¿Ya? También vamos a tener síntomas miccionales. ¿Y cuáles son los síntomas miccionales? La presencia de disuria. ¿Qué es disuria? Dolor al orinar. Orina y le duele al paciente o a la paciente. Y obviamente va a ser urgencia, es decir, orina rapidito. Cada rato empieza a orinar. ¿Ya? Entonces esos son los síntomas miccionales. En los exámenes de laboratorio vamos a tener el examen general de orina, la presencia de piuria, es decir, de pus en la orina, lo cual nos va a mostrar una orina turbia. Si tú en el examen general de orina ves en el reporte orina turbia, ya tienes que pensar de que estás ante una pielonefritis. Secundario a eso va a tener la presencia de bacteriuria, es decir, bacterias en la orina, obviamente, ¿no? Porque es un proceso infeccioso. Y vamos a tener ¿qué cosa? La presencia de cilindros leucocitados. ¿Por qué? Obviamente, ¿no ves? Hay infección, ¿quiénes saltan? Los leucocitos, ¿no ves? Se van a meter ahí al glomérulo, se van a meter a la orina,
para pelear con las bacterias, ¿no ven? Como hay un proceso inflamatorio, igual va a haber salida de estos leucocitos por la orina y vamos a ver los famosos cilindros leucocitos. Si tienes todo esto, ya estás ante una diagnóstico, pielonefritis. ¿Cuál es lo difícil? Fácil. Ya los quiero ver en el internado que no me respondan así. Entonces he sacado foto. No olvidarme. Yo te he enseñado esto y que no me respondes. Bien bonitos son los internos. Doctor, no nos han explicado a nosotros eso. Jamás. ¿No? Así me han dicho. ¿Y quién era tu docente de nefro? Ah, doctor, ¿qué era? Ah, el doctor Víctor Flores. ¿No? No sé si he cambiado mucho. El doctor Víctor Flores, sí. Me digo, no, sí, es un flojo. Nada de ese. Me presento, soy el doctor Víctor Flores. ¿No? Ah, bonito, ya ves. Pero dentro de las pielonefritis, si no lo logramos contener, no logramos hacer el diagnóstico o el paciente no acude a tiempo al médico, porque hay que ser muy sincero, ¿ven? ¿Cuántos de ustedes por una infección urinaria han ido al médico o han ido a la farmacia? ¿Cuál ha sido lo primero? Farmacia, ¿no ves? Y nos hemos tomado 2, 3 tabletitas, ¿no? Digo, nos hemos, porque también hago eso. ¿No ves? Unos 2, 3 tabletitas, ya no me duele. Sano y eso, Superman abuelo. ¿No? Pero puede ser que no, y que la enfermedad evolucione. ¿Y va a evolucionar a qué? A una pielonefritis crónica, ¿no? Que va a tener los mismos signos y síntomas, pero lastimosamente, ya, este daño, este proceso inflamatorio, el proceso infeccioso, va a generar y va a crear daños, ¿dónde? En el parénquima renal. Va a provocar, ¿qué cosa? Reflujos vesicolaterales. Esto va a conducir a ¿qué? A cicatrices renales, es decir, que el riñón se dañe, ¿ya? Tengas un riñón cicatrizado y empecemos ya con las otras complicaciones como el proceso de hipertensión arterial, va a llegar a una glomerulonefritis, ¿no? Este caso crónico, que va a desencadenar y va a desarrollar a ¿qué? A una insuficiencia renal crónica. Es decir, por una pielonefritis, que no es nada más que una infección urinaria, pero alta, el paciente, si no hace atención, va a llegar a desarrollar ¿qué? Una insuficiencia renal crónica. O sea, la próxima vez que tengan infección urinaria, ¿dónde tienen que ir? Al médico, por favor, ¿ya? Nadie tomarse 3 tabletillas. Porque podemos o se puede evolucionar a algo mucho más crónico y severo. ¿Ya? Ahí tenemos justamente la pielonefritis aguda, puede ser complicada, y estamos, anatomía y función renal normal, es también muy complejo. En el laboratorio siempre tenemos que ver, y bueno, también tenemos que hacer en el laboratorio lo que están aprendiendo a hacer un cultivo para identificar a la bacteria que nos está causando el problema. ¿No ven? Y justamente ahí estamos teniendo la clínica, dolor lumbar, ¿no? Hiperestrés en el ángulo costovertebral, no dicen así con lumbar, ya. Náuseas, vómitos, disuria, poliuria, fiebre mayor a 38 grados centígrados. Y el tratamiento generalmente empírico, si tenemos resultados, puede ser ciprofloxacina, puede ser levofloxacina, ¿no? Pero siempre hay que hacerle un urocultivo para identificar a la bacteria que nos está causando, ¿no? Entonces, la fiebre, escalofríos, dolor del ángulo, náuseas, vómitos, síntomas de cisto. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Nada, está fácil. Esto está más fácil que la tabla del 1. Y en el examen ya nos vemos, ¿no?
¿Cómo les ha ido en su último examen? No puede estar en el teórico. ¿Bien? Hidronefrosis. Continuando con las que ya hemos visto, las infecciones, y ahora vamos a ver los procesos obstructivos o complicaciones de los procesos obstructivos. Y la hidronefrosis es una complicación de un proceso obstructivo a nivel de lo que son los uréteres. Y se define la hidronefrosis como la dilatación de la pelvis renal y los cálices renales, ¿no? ¿Debido a qué? A una obstrucción del flujo urinario, ¿no? Recuerden que el riñoncito produce orina todos los días, es lo único que sabe hacer, la única función que tiene, ¿no? Y el orina tiene que salir, pero si hay algún proceso obstructivo, ¿ya? No va a salir la orina, va a seguir produciéndose, pero se va a empezar a provocar dilataciones, ¿no? Las causas de una hidronefrosis o de esta dilatación de la pelvis renal y los cálices renales pueden ser la presencia de cálculos o piedras, ¿no? Los cálculos renales, que pueden estar a nivel de la vejiga, a nivel del uréter, que van a evitar que la orina, que el flujo urinario continúe. También puede haber estenosis, ¿no? O, que los uréteres se los cierren, que no haya donde no buenas luces, y esto igual va a provocar la hidronefrosis. La presencia de tumores abdominales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque un tumor puede presionar a los uréteres, ¿no? Y provocar la obstrucción, ¿ya? La hiperplasia prostática benigna. Todos los varones a partir de los 40 años empezamos a presentar aumento de lo que es la glándula prostática, ¿no? Y esto también puede llevar y desarrollar una hidronefrosis, ¿no? De acuerdo a la semiotecnia, la hidronefrosis generalmente es asintomática, no duele, no molesta, ya puede en algunos casos presentar un dolor cólico, un dolor tipo retortijón a nivel de lo que es la parte renal, que se puede dar, por ejemplo, en la presencia de algún cálculo o algún líquido renal, ¿ya? Que generalmente este dolor puede ser a nivel de la región lumbar, ¿no? O puede ser irradiado, se puede irradiar a la región de los miembros inferiores, a los genitales también, ¿no? Las hidronefrosis obviamente también nos pueden provocar o desarrollar, ¿qué cosa? Infecciones recurrentes. ¿Por qué razón? Dense cuenta, el riñoncito produce orina, esta orina no se elimina y la orina se queda estancada ahí, ¿ves? Y esta orina estancada se vuelve un caldo de cultivo. Felices ahí las bacterias, nada, chéveres, porque nos están eliminando y obviamente la paciente o el paciente va a presentar infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Esta puede ser crónica y completa, ¿no? Puede llevar justamente a la atrofia del parénquima renal y esto a una insuficiencia renal. Pero ¿cómo es esto? Se los voy a explicar con el siguiente gráfico, ¿ya? Entonces justamente tenemos, ¿ya? El riñón derecho normal, el riñón izquierdo está la hidronefrosis. Lo que vemos es una dilatación de la pelvis renal y de las cálices, ¿ya? Esto se debe a algo que está obstruyendo por acá, ¿ya? Y generalmente la clasificación viene en este grado, ¿no? El grado 1, un uréter no dilatado; el grado 2, donde la pelvis y los cálculos hay empieza a haber una pequeña dilatación. En el grado 3 hay una dilatación leve o moderada del uréter, como ven se empieza a inflar como si fuera un globito, ¿ya? Y en la 4 ya hay una moderada, cuando ya la dilatación nos lleva a la pelvis y a lo que es los cálices. Y en un grado 5 o ya severo, cuando la dilatación del uréter y la pelvis y los cálices son mucho mayores. Y como se dan cuenta, este es el riñoncito, ¿no ven? ¿Aquí se ve el riñón o no se ve? Está viéndose, ¿no ve? En el grado 2 todavía se ve, ¿no ve? En el grado 3, ¿no ve? En el grado 4 se empieza a volver más delgadito, dense cuenta. Y en el grado 5 ya se está cubriendo el riñoncito, se está perdiendo la estructura renal, ¿no ve? Es decir, si yo ya no tengo riñón, si esa dilatación me llega a cubrir todo el riñoncito,
¿Ese riñón funcionará? ¿Ya no funcionará? Ya no funciona. Y eso nos lleva a un paciente con una insuficiencia renal Crónica. crónica. Que este riñón ya no está funcionando, ya no cumple sus funciones, justamente a que se ha sido cubierta por completo por la hidronefrosis. ¿Ya? Entonces, es decir, que por eso decimos a los varones especialmente, ¿no? Y se les detecta el tema de la hiperplasia prostática, ¿no? Háganse operar, ¿no? Pero doctor, yo estoy bien, no me duele, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso crónico. Y es por eso que a veces pacientes de 60 años que han tenido las obstrucciones urinarias secundarias a la hiperplasia prostática llegan a tener insuficiencia renal y llegan lastimosamente al tratamiento de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque sus riñones ya no funcionan, ya han sido completamente dañados estructuralmente y obviamente funcionalmente. Ya es decir, entonces, el tener un proceso obstructivo, ya sea por un cálculo, por tumores, por una hiperplasia, ya tiene que ser observado y tiene que ser inmediatamente tratado para evitar la evolución de la patología. ¿Ya? Ok. Tumores renales. ¿Ya? Bueno, pero tuberculosis renal. ¿Ya? No me puedo equivocar también. ¿Ve? Tuberculosis renal. ¿Ya? Y la tuberculosis renal no es nada más que la infección por el Mycobacterium tuberculoso, generalmente secundaria a un foco primario pulmonar. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Ya? El pacientito tiene un proceso de tuberculosis pulmonar, ¿no? Está el bacilo ahí, y este bacilo llega al torrente sanguíneo. ¿Bueno? Toda la sangre, ¿dónde va a ir a parar? Al riñón, al glomérulo. ¿Bueno? Entonces, este bacilo baja por la arteria abdominal, llega a la arteria renal derecha o izquierda, ¿no? Y ¡pum! Llega al riñoncito, ¿no? Donde obviamente provoca el daño, ¿no? Y justamente se desarrolla la tuberculosis renal. ¿Cuáles son los síntomas de una tuberculosis renal? ¿No? Y los síntomas pueden ser bien inespecíficos. Hacer el diagnóstico de una tuberculosis renal, chicos, no es fácil, ¿ya? Tienen sus cosas, sus variaciones. No es como el paciente con tuberculosis pulmonar que tiene una toalla de expectoración por 10 días, ¿no? Hace una endoscopía y uy, se dio tuberculosis. En la tuberculosis renal tiene sus variaciones. Lo primero que podemos ver y observar en el paciente va a ser una disuria, es decir, dolor al orinar, a la misión, ¿no? O la diuria, disminución de lo que es aumento de la frecuencia urinaria, perdón. Orina cada ratito, hay dolor. Hay un dolor lumbosordo, aquí más o menos. ¿A qué se hace recuerdo esto? A una pielonefritis, ¿no? Entonces, agarramos y decimos ¿qué es? Una pielonefritis, es una infección urinaria. Denle ciprofloxacina o denle levofloxacina. Es lo primero, por eso es que no lo podemos detectar rápido, porque no pensamos en una tuberculosis. Pero el tratamiento no hace efecto, ¿no? Y el paciente retorna a los 3, 4, 5 días peor, con más dolor, más fiebre, más molestia, ¿no? Y entonces le pedimos ¿qué cosa? Un examen general de orina, un cultivo, y donde vamos a ver ¿qué cosa? Una piuria estéril. ¿Qué significa eso? Que vas a tener leucocituria, vas a tener leucocitos en la orina, pero no hay bacterias. Obviamente, ¿por qué? Porque nosotros hacemos los cultivos para bacterias. Y el Mycobacterium es una bacteria. Eso no es. No es. Es un bacilo.
Bacilo de Koch, ¿se acuerdan, no ve? No se acuerdan, no han llevado microbiología, ¿no ve? No les han enseñado eso, los docentes. Entonces vamos a tener una piuria estéril, es decir, leucocitos en orina, pero el urocultivo va a ser negativo, ¿no? Si nosotros nos encontramos con esto, leucocituria, pero sin bacterias, inmediatamente mi cerebro tiene que decir, es mediante la presencia de ¿qué? Tuberculosis renal. Y ahí sí, ¿no? Pediré qué cosa, vaciloscopía en orina. ¿No? Los voy a mandar para que busquen el bacilo de Koch y qué, en el examen general de orina, ¿no? Y obviamente al detectarlo, al determinarlo, voy a hacer su tratamiento, que es igualito que la tuberculosis pulmonar. ¿Ya? La evolución, ¿ya? Si yo no lo diagnostico a tiempo, como han visto, es muy difícil de diagnosticarlo, por dos razones. La primera, que el paciente es boliviano y tiene dolor a la orina, dolor en región lumbar, va primero ¿a dónde? A la farmacia, ¿no ve? A la farmacia, se toma un ha calmado, este farmacéutico no sabe nada, ahora me iré a farmacor más grandes, donde saben más. O a Virgen Copacabana, ¿has visto? O farmacia Chávez tiene mejores medicamentos. Hay una farmacia Chávez. Entonces el paciente está una semana, 2 semanas, 3 semanas con el cuadro. Y hasta que recién va al centro de salud o va a una clínica privada, donde va con los mismos signos y síntomas, y el médico lo primero que piensa que es una pielonefritis. Entonces le inicia tratamiento para la pielonefritis. Pero como no les afectó, putas, cultivito le pediré. ¿Cuánto tiempo ya pasó? ¿No es? Y en el cultivo nos sale leucocituria, pero sin bacterias. O bacterias, ¿no? Recién el médico da con el diagnóstico de una tuberculosis renal. Por eso es bien difícil y el periodo o el proceso de diagnosticarlo también es largo. Y esto puede causar ¿qué cosa? Estenosis a nivel de la pelvis renal. Y esto nos va a llevar a una hidronefrosis, porque el riñoncito va a seguir produciendo orina. Esta hidronefrosis va a empezar a causar daño de la estructura renal. Pero también recordemos que el bacilo de Koch le gusta comer, ¿no ven? Y del mismo modo que genera cavernas a nivel del pulmón, va a generar igual cavernas a nivel del riñoncito, ¿no? Lo que nosotros llamamos como un riñón picado, ¿no? Y esto puede evolucionar a más allá a un daño renal terminal. ¿Ya? Entonces, no se olviden que a nivel renal también puede haber tuberculosis, ¿no? Entonces, el punto clave, ¿cuál es? Encontrar una piuria estéril. Leucocituria, pero sin bacterias. ¿Ya? Tumores renales. ¿Ya? ¿Cuáles son los tumores renales? Tenemos que ver dos tipos de tumores: tumores en adultos y tumores en pacientes pediátricos. ¿Ya? Los tumores más comunes en adultos son los famosos adenocarcinomas de células renales, o también llamado hipernefroma, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que nuestro paciente está presentando posiblemente un tumor? Y esto igual es facilito, ¿ya? Vamos a presentar una triada clásica. Va a haber primeramente una hematuria. Hemos dicho glóbulos rojos en orina. Pero lo interesante de esta hematuria es que es asintomática. No es como en las globulonefritis, donde había dolor, había fiebre. No, aquí no. Hay una hematuria, pero el paciente no le duele absolutamente nada. Está chévere el paciente. Entonces, una hematuria
indoloro. Puede en algunas situaciones presentarse dolor lumbar por la compresión, pero lo que más nos va a llevar es la presencia de una masa abdominal palpable. Es decir, al hacer las maniobras renales de una maniobra renal para palpar, señor Israel, que es el peloteo renal, ¿no ve? Voy a sentir las masas. Otra maniobra. Claro, ¿ve? La puño percusión, tal vez un poco de dolor lumbar. Otra maniobra para palpar, señor. ¿Ve? La maniobra de Gerota también, por la fuerza presente lateral. Si esto cae, vas a volver a palpar. ¿Lo ve? Entonces, por eso es la semiología muy importante. Porque el riñoncito se puede palpar de forma normal. No, no se puede. Pero si tuviera un tumor, una masa, ahí sí la vas a poder palpar. ¿Ya? Entonces recuerden, la tríada clásica, ¿no? Hematuria indolora, dolor lumbar y masas abdominales, y una masa abdominal palpable, ¿no? El tumor más común, el adenocarcinoma de células renales, o conocido como una hipernefrona. Por eso se llama hipernefrona, ¿no? Grande, una nefrona gigante. ¿Ya? Pero también vamos a encontrar los síntomas paraneoplásicos, ¿no? Los síntomas paraneoplásicos, chicos, se presentan en todos los tipos de cáncer, no simplemente en los tumores renales. Y los más clásicos son la presencia de fiebre. Si tiene fiebre, pero no hay datos, tú le sacas sangre, no hay datos infecciosos, pero cuando tiene fiebre. Pérdida de peso, el paciente era gordito y de la nada empezó a perder peso. El paciente empieza a presentar anemia, hay una policitemia, hay una hipercalcemia, ¿no? Pacientes que tengan estos datos, tanto clínicos como laboratoriales, ya se denominan los síntomas paraneoplásicos, ¿no? Y paciente que ustedes encuentren, personas que encuentren algo de esto, ya piensen que tu paciente está cursando con algún problema tumoral o un cáncer. ¿Ya? En este caso, pensamos en un tumor renal. ¿Ya? Y también los niños, lastimosamente, también sufren de esta patología, en los cuales el tumor más común en los niños es el tumor de Willis, ¿ya? O el famoso nefroblastoma. ¿Ya? En los niños es nefroblastoma, en adultos, hipernefrona. Pregunta de examen, ¿eh? Es lo que me encanta preguntar a mí. Tenemos que saber diferenciar entre niños y entre adultos. Hipernefrona y el nefroblastoma. Les voy a pasar la diapositiva. ¿Ya? Sección 4, las insuficiencias renales. Ya estamos terminando. ¿Ya? Y dentro de lo que son las insuficiencias renales tenemos la insuficiencia renal aguda, ¿ya? Que su definición nos dice que es un deterioro rápido de la función renal, ¿ya? Que puede darse en días o en horas. Dale, dale. Vaya, eso, compañero. ¿Otra vez, Vaya, si me dijo que tienes revisión de la próxima. Vaya. Cuidado con la hidronefrosis. Ya estamos terminando. ¿Ya? Entonces tenemos la insuficiencia renal y aquí tenemos la insuficiencia renal aguda que en su definición nos dice que es un deterioro rápido de la función renal que puede darse en días o en horas con acumulación de productos nitrogenados como la urea y la creatinina. Nuevamente, la urea y la creatinina son marcadores del daño renal. Su clasificación semiológica por origen nos dice que pueden ser de 3 tipos: la presrenal, renal y postrenal. La presrenal se da, ¿por qué? Por una hipoperfusión, una disminución de la irrigación a nivel de los riñoncitos. Y estas pueden ser causadas por varias causas: deshidratación, hemorragia, shock, insuficiencia cardíaca. Es decir,
cualquier situación, cualquier evento que provoque una disminución de la irrigación del riñoncito, ya nos va a llevar a una lesión o una insuficiencia renal aguda. Cuando hablamos de una renal, es cuando el daño se da a nivel del parénquima renal, como por ejemplo en la tuberculosis renal, se destruye el riñoncito, ¿no ve? Entonces, ahí vamos a tener justamente el daño renal a nivel del parénquima, que puede darse por una necrosis tubular aguda o las famosas glomerulonefritis, que hemos visto hablando, ¿no? Y las lesiones postrenales se dan justamente a los procesos obstructivos que se dan a nivel de las vías excretoras, porque habíamos visto anteriormente, ¿no ve? Tumores, litos, hiperplasia benigna de próstata, todo aquello que provoque que el riñoncito no elimine la orina va a provocar un daño renal agudo tipo postrenal. Desde todo lo que hemos hablado, ¿no?, desde el principio de la clase, nos va a llevar posiblemente al desarrollo de estas insuficiencias renales, ¿no? La manifestación clínica principal, el paciente va a presentar oliguria o anuria. Obviamente ese riñoncito ya no está trabajando, ya no va a eliminar la orina, entonces vamos a tener un paciente con una diuresis menor a 500 ml o un paciente con una diuresis menor a 100 ml, ¿no? También va a haber edemas, obviamente como el cuerpo no puede eliminar el líquido a través de la orina, lo va a empezar a retener y va a tener obviamente alteraciones electrolíticas, porque nuevamente ese riñón ya no está eliminando el sodio, ya no está eliminando el potasio y empezamos a tener alteraciones electrolíticas también en nosotros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos justamente, ¿no? Presrenal, hipovolemia, descenso de llenado vascular, baja perfusión renal por sepsis, insuficiencia cardíaca, la renal intrínseca, que es un daño a nivel del parénquima propio, la necrosis tubular aguda, las glomerulonefritis y las postrenales obstructivas, ¿no?, que pueden darse por cálculos renales, tumores o por el tema de la hiperplasia prostática, ¿no? Los signos y síntomas ahí están, ¿no? Mal aliento, sabor metálico en la boca, inapetencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a intoxicar. Las toxinas no pueden ser eliminadas como la urea, ¿no? Entonces ahí también tenemos eso, ¿ya? Continuando, tenemos la evolución más tórpida, la peor de todas, que es la insuficiencia renal crónica, y su definición no es nada más que la pérdida irreversible. Es decir, no puedes hacer nada. Paciente que te llegue ahí es un paciente que no podemos hacer nada lastimosamente, es irreversible y progresiva de la función renal, que se da en meses o años. Puede deberse a diferentes patologías como la diabetes, la hipertensión arterial, las glomerulonefritis, en este caso las crónicas, lo que habíamos hablado al principio. El agudo va al crónico, el crónico va a una insuficiencia renal, ¿no? El cuadro clínico, lo que nosotros llamamos un famoso síndrome urémico, donde va a tener el paciente astenia, anorexia, náuseas, vómitos, aumento de la presión arterial, anemia por la deficiencia de eritropoyetina. ¿Por qué razón? Porque en el glóbulo rojo, en el glomérulo del riñoncito, se produce ¿qué cosa? La eritropoyetina. Y si se acuerdan, la eritropoyetina es la hormona que ayuda a la maduración de los glóbulos rojos. Como no hay esto, el paciente presenta anemia, ¿no? Alteraciones óseas, ¿no? La famosa osteodistrofia renal. ¿Por qué razón? Porque también la vitamina D se transforma en vitamina D3 o la vitamina D3 activada a nivel de ¿dónde? Del riñón. Es decir, el riñón cumple funciones endócrinas. Libera la hormona D3, libera eritropoyetina. Como no tenemos eso, tenemos alteraciones óseas, tenemos la anemia, tenemos las alteraciones neurológicas por la contaminación e intoxicación de la urea, la famosa neuropatía periférica o la encefalopatía urémica, ¿no? Y la piel va a empezar a cambiar, se va a volver una piel pálida, amarillenta, con prurito, con escozor. ¿Por qué? Por la acumulación de la urea. Es
decía al principio. ¿No? Y justamente tenemos todo, ¿no? Un gráfico. Va a haber una protección ineficaz, qué nos van a dar los medios de contraste, afecta a la mayoría de las funciones del sistema corporal, ¿no? Y todo ese pequeño cuadrito que nos va a ayudar a entender un poquito lo que es la enfermedad renal crónica. Que es lo peor, chicos, pero ustedes tenemos que evitar que digan eso, ¿no? Y como conclusión, para finalizar esto, el diagnóstico de las enfermedades renales se basa en reconocer los síndromes. Reconocer el síndrome nefrítico, nefrótico, la injuria renal aguda o insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica, ¿no? La anamnesis, lo más importante, dirigida, el examen físico, son la primera piedra angular. Han visto que buscando signos, buscando síntomas, vamos a llegar a hacer diagnósticos. Y ya posteriormente pediremos los laboratorios para confirmar, ¿no? Y obviamente el examen de orina, lo hemos visto, es una de las herramientas semiológicas fundamentales para este tipo de cuadros. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Quedan servidos. Muchas gracias por su atención. Y le voy a pasar a nuestro compañero que me escribió las diapositivas, ¿ya? Para que compartas con todos. ¿Ya? ¿Listo?